tardes. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, profesor, muy bien, gracias. No sé si tengas alguna duda sobre la actividad o algo. De momento no. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a aprovechar este ratito que tenemos para hablar un poco sobre el tema, ¿ok? De los estados financieros ONIF. Ahí en el módulo, correcto, en el módulo 2 yo les dejé, ahí está, en el módulo 2 están estos dos archivos, ¿correcto? Este que dice material de apoyo de Estado financiero bajo NIF es este archivo de Word que tengo aquí abierto, ¿correcto? Es como un resumen de todo lo que aparece referente a las NIF, a los estados financieros y eso. Y, perdón, y si tú revisas aquí en el módulo 1, ¿correcto? En el módulo 1 en la normativa de las NIF para pymes, ahí te vas a conseguir con ya te voy a mostrar, con este que está aquí, que es la normativa completa. Ahí aparece toda la normativa de las NIF para pymes que se utilizan al momento de realizar las NIF en alguna empresa. Pero en este caso nos vamos a enfocar más aquí en la sección 3, que es la presentación de los estados financieros. Correcto. Entonces, para poder realizar esta actividad, es necesario que bueno, tenemos este archivo de la normativa y tenemos este resumen. Cualquiera de los dos sirve, cualquiera de los dos se puede trabajar, pero fíjate que aquí, perdón, en este resumen, me pasa que voy saliendo de un cuadro viral de la semana pasada y pues todavía tengo un poquito los efectos de ese cuadro viral. Entonces, tengo un poquito de ronquez. Pero bueno, aquí vamos. En el caso del resumen que tengo aquí, fíjate que tenemos cuatro estados financieros. Abarcamos cuatro estados financieros. Tenemos el estado de situación financiera o balance general, que anteriormente se conocía como balance general. Ahora es estado de situación financiera. Tenemos el estado de resultados, que anteriormente era el de ganancias y pérdidas, ahora se llama estado de resultados. El estado de flujo de efectivo, ese sí no ha cambiado el nombre, ese se mantiene, se sigue llamando estado de flujo de efectivo, y el de cambios del patrimonio. Son los cuatro estados financieros principales que una empresa debe manejar. Pero ¿qué sucede? Debemos estar muy pendientes porque si nos vamos a la normativa, ¿correcto? Si nos vamos a la normativa y revisamos, entonces, ¿qué nos dice la normativa? En la normativa nos dice que nos habla ya, esto lo nombramos, lo tocamos, ¿verdad? Este tema como tal, esto que está aquí arriba, que estoy aquí pasando, pero quiero que tú veas algo, o quiero que ustedes vean algo, que aquí viene, ¿eh? Fíjate, terminamos lo de la presentación, porque aquí la normativa nos habla de cómo se presentan los estados financieros. Entonces, comienza desde la página 26 de la normativa, página 26, y comenzamos a bajar. En la siguiente sección, que es la de estado de situación financiera, es cuando nos habla del primer estado financiero. En este caso, bueno, sería el estado de situación financiera o anteriormente conocido como balance general. Si seguimos avanzando, bueno, vamos a ir explicando de una vez esta parte. Fíjate que el estado de situación financiera o anteriormente conocido como balance general, el estado de situación se encarga de mostrar los activos de la empresa, lo que que en este caso, lo que la empresa posee, los pasivos, que es lo que se debe, y el patrimonio, que es la diferencia, bueno, entre los dos, entre los activos y los pasivos. Entonces, se puede decir que se trata de un estimado
de qué tan efectiva viene siendo la gestión de los recursos de la compañía. El estado de situación financiera nos ofrece una imagen precisa de la posición financiera en un momento determinado, aquello que permite identificar la proporción entre la solvencia y la liquidez, lo cual es indispensable para gestionar bien las deudas. Además, el estado de situación financiera ayuda a entender si es posible adquirir capitales, distribuir dividendos o solo pagar las cuentas. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que el estado de situación financiera es el que se encarga de mostrarnos cómo se encuentra la empresa en cuanto a liquidez. Si la empresa tiene una liquidez efectiva o está negativa. Y si la empresa pues nos da para, como dice aquí al final, nos da para adquirir más capital, para distribución de dividendos o solo para pagar las cuentas. Si es nada más para pagar las cuentas, pues es una empresa que no tiene una situación, valga la redundancia, una situación financiera positiva, una situación financiera favorable, porque solamente está, lo que genera alcanza única y exclusivamente para pagar lo poquito que se gasta, por así decirlo. Entonces, este estado de situación financiera, pues es el primero y es el más importante porque es el que nos dice qué activos tenemos, qué pasivos tenemos y en cuánto se encuentra el capital. Sacando la fórmula, ya hemos observado del activo menos el pasivo, bueno, obtenemos el capital y ahí sabremos si la empresa pues tiene liquidez o no tiene liquidez. ¿Correcto? Y entonces aquí, si te fijas, el estado de situación financiera dice, en esta sesión establece la información que se presenta en nuestra situación financiera y cómo presentarla. El estado de situación financiera, que a veces denominado el balance, lo que anteriormente era el balance general, presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica. Al final del periodo sobre el cual se informa. O sea, es para informar cómo está la empresa en cierto periodo o en determinado periodo. ¿Ok? Aquí, pues, como puedes observar, dice, la información a presentar en el estado de situación financiera es la siguiente. Entonces, se debe presentar de la siguiente manera, tal cual como está aquí. Efectivo, equivalentes al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, activos financieros, inventarios, propiedades, planta y equipos, que era como yo les estaba explicando la vez pasada. eh, el balance como tal, o el estado de situación financiera, balance general, va desde lo más circulante a lo menos circulante. En este caso, ¿qué es lo más circulante? El efectivo y equivalentes al efectivo. Luego vienen los deudores comerciales u otras cuentas por cobrar. O sea, todo lo que sea positivo, lo que genere dinero para la empresa, desde qué es lo que más genere dinero para la empresa a lo que menos genere dinero para la empresa. Bien, entonces como puedes observar, tenemos los activos corrientes, pasivos corrientes. Aquí está todo tal cual como debe estar ordenado, ¿sí? O sea, esta es la normativa que se debe seguir al momento de realizar unos estados financieros bajo NIF. En este caso, el estado de situación financiera. Mm, Luego viene la sección 5 que es el estado de resultado integral o estado de resultados, que es el que tenemos aquí, estado de resultados, o anteriormente ganancias y pérdidas. Nos dice, esta sesión requiere que en una entidad presente su resultado integral total para un periodo, es decir, su rendimiento financiero para el periodo en uno o dos estados financieros. Establece la información que tiene que presentarse en estos estados financieros y cómo presentarla. Y aquí nos vamos, entonces nos dice que también conocido comúnmente como estado de ganancias y pérdidas, anteriormente se conocía, se trata de la sección que te muestra los ingresos, los gastos y las ganancias o pérdidas durante un periodo de tiempo. Sencillo. Si en la primera nos mostraba cuál era la liquidez de la empresa, si daba para dividir, para repartir dividendos, para adquirir más capital o solamente para pagar las cuentas, en este vamos a ver o nos va a demostrar si la empresa es solvente o no es solvente, si la empresa nos está dando
ganancia o utilidades o si nos da pérdida. ¿Y en base a qué nos da esa información? Bueno, en base a los ingresos, a los ingresos y a los gastos que tenga la empresa durante un periodo de tiempo o durante cierto periodo de tiempo. Entonces todo depende de lo de lo que vayamos a trabajar o el periodo que vayamos a trabajar. Por lo general, este estado de resultados también se hace anualmente cuando se hace la hoja de trabajo para el cierre del ejercicio fiscal contable anual, ¿correcto? Para nosotros poder hallar y poder sacar los montos y saber si nos da utilidad o nos da pérdida a la empresa al momento de hacer la declaración del impuesto sobre la renta, que es lo que ahorita pues estamos haciendo, ¿correcto? ¿Qué es lo que estamos ahorita haciendo los contadores y eso para hacer la respectiva declaración del impuesto sobre la renta, que por lo general siempre ha sido hasta el 31 de marzo de cada año. Pero bueno, este año el Ejecutivo Nacional decretó en Gaceta Oficial una extensión o una prórroga de la declaración y el pago del impuesto sobre la renta. Ya no es hasta el 31, por este año ya no es hasta el 31 de marzo, sino que lo extendieron hasta el 15 de mayo. O sea, dieron como un mes y medio más todavía. Entonces hay que estar pues, muy pendiente con eso. Pero en este estado de resultados, o anteriormente conocido como ganancias y pérdidas, es donde nosotros observamos, como nosotros como contadores, observamos si la empresa es, tuvo utilidad o tuvo pérdida. Seguimos aquí, dice, en otras palabras, este muestra la forma en la que los ingresos netos de la empresa se convierten en ganancias. El estado de situación financiera muestra la información correspondiente a un periodo de tiempo preciso y el estado de resultados de tiempo preciso. Y el estado de resultados son la serie de pruebas que se realizan para determinar y ver cómo ha evolucionado y avanzado la empresa en un periodo de tiempo para tomar las medidas correctivas correspondientes. ¿Por qué nos dice que las medidas correctivas correspondientes? Porque nosotros como asesores de las empresas o de una o de varias empresas, ¿cuál es la tarea de nosotros? En base a estos estados financieros, tanto al de estado de situación financiera como al estado de resultados, en base a esos dos estados financieros, eh, mostrarle a la empresa y mostrarle a los empleadores, a los dueños de la empresa, cómo se encuentra su compañía en ese momento y cómo se cerró la compañía en ese periodo de tiempo. Y si hay que corregir o aplicar algunas correcciones correspondientes, pues aplicarlas en el mediano o corto plazo posible. ¿Para qué? Porque si la empresa está en pérdida, es muy necesario hacer las correcciones necesarias para que la empresa salga de ese estado de pérdida y cambie o llegue a un estado de utilidad, pase a utilidad, que es lo que, bueno, todos quisiéramos. Pero pues con esta economía, la situación financiera, la situación, bueno, toda la situación que está viviendo el país, pues es bastante complicado, pero bueno, no imposible, hay que trabajar y buscar la manera de hacer esas correcciones, de hacer esas debidas correcciones y en el momento en que se debe hacer. Bien. Seguimos aquí entonces, bueno, aquí la estructura, como les estaba diciendo, la estructura de cómo se presenta ese estado de resultados precisamente. ¿Ok? Ese estado de resultado integral. ¿Cómo es la estructura de cómo se debe presentar? Bien. Aquí está todo tal cual estipulado, está todo tal cual como debe ser presentado. Inclusive se puede presentar estados de cuentas comparativos. ¿Cuándo son comparativos? Cuando se compara un periodo con otro periodo. Por ejemplo, queremos comparar enero con febrero de este año, que estos 2 meses ya pasaron, ya cerraron. Se hace un estado de situación financiera y un estado de resultados del mes de enero y un estado de situación financiera y un estado de resultados del mes de febrero.
y se enfrentan esos 2 meses. Allí nos vamos a conseguir y vamos a encontrar pues algunas diferencias y podemos ver o visualizar eh, dónde se producen algunas fallas, dónde hay alguna deficiencia o si no hay deficiencia. Entonces, si los activos están aumentando, si están disminuyendo, los gastos, toda esa cuestión. Entonces, todo eso lo podemos visualizar en un enfoque de dos estados. ¿Cómo es ese enfoque de estados? Como te estaba diciendo, es enfrentar esos estados financieros eh, de dos partidas, o sea, de dos fechas, de dos periodos, ¿correcto? Eh, Ok, aquí seguimos. Bueno, tenemos la sección 6 que es la estado de cambio de patrimonio y estado de resultados en ganancias acumuladas. Bueno, aquí ya va, déjame ver porque esta es la 6 y aquí está el estado de flujo de efectivo. Bueno, como dicen por ahí, el orden de los factores no altera el producto, ¿correcto? Pero entonces, si te fijas aquí, el estado de flujo de efectivo nos dice, se trata de un resumen de la forma en la que el efectivo entra y sale de la empresa. Aquí ya no tocamos todos los estados financieros, o ya no tocamos, ¿cómo te digo? No tocamos todas las cuentas de la empresa. Aquí solo tocamos una única y exclusiva cuenta de la empresa. ¿Cuál es esa cuenta de la empresa? El efectivo. ¿Cuál sería ese? ¿Dónde se maneja el efectivo de la empresa? En caja, caja principal, caja chica. Esas cuentas que es donde se maneja el efectivo de la empresa como tal, es la cuenta que se va a tratar y se va a hacer este estado financiero, que es el estado de flujo efectivo. ¿Y qué nos dice aquí que se hace con ese estado financiero? Es simple y sencillamente de encontrar un resumen, correcto, de buscar un resumen de cuál fue y cómo el ingreso de efectivo en la empresa, tanto el ingreso como la salida de efectivo, ¿correcto? Porque es ingreso y efectivo, perdón, ingreso y salida. Un momento. ¿Ok? Entonces, si te fijas, nos dicen que es bien similar al estado de ingresos, existe una diferencia clara. Este último es hipotético. Aquello significa que en el caso de compañías que utilizan contabilidad patrimonial, las ganancias que el estado de ingresos registra pueden no haber sido obtenidas aún. Conocer bien el estado de flujo de efectivo te ayuda a determinar cuánto efectivo exactamente puede destinar al crecimiento de la empresa y si es que se tiene una salida de efectivo sostenible, a pesar de que existen mil y un trucos financieros que podría usar para impulsar a la compañía. El efectivo es uno de los medios principales. ¿Por qué hablamos de que es uno de los medios principales? Porque la empresa, todas, absolutamente todas, se mueven es con el efectivo. Y por ejemplo, nosotros ahorita estamos viviendo precisamente estamos pasando por un proceso, correcto, aquí en el país, y bueno, yo creo que la mayoría de países donde se está moviendo mucho el efectivo, pero por ejemplo, en Venezuela, ¿qué tipo de efectivo se están moviendo? Se están movilizando. En el interior del país, en Caracas, en Valencia, Barinas, se mueve el dólar. El bolívar es muy poco lo que se observa. Hablando de efectivo en físico, correcto, que es lo que afecta directamente a las cajas de las empresas. Entonces se mueve mucho el efectivo en dólar. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal o en el Táchira tenemos el fenómeno de que se mueven dos monedas en paralelo. Más que el bolívar se mueve el dólar y el peso colombiano. Entonces, son, ¿qué es lo que tratamos de buscar con este estado financiero, el estado de flujo de efectivo? Es visualizar y obtener un resumen de ese movimiento constante que existe en las empresas, pero en la parte del efectivo, de lo que entra en efectivo y de lo que sale en efectivo de la empresa. Y pues visualizar, tratar de obtener un resultado que nos diga
Si ese flujo de efectivo, ¿por qué hablamos que es un flujo? Porque es algo que entra y sale, está en constante movimiento. Por eso se llama flujo, porque es algo que está en constante movimiento, que está en constante circulación. Porque así como entra, sale. Entra por este lado, sale por este lado. Entra por este lado efectivo, sale por este lado efectivo. Entonces, es un constante movimiento, es un flujo. Lo que queremos determinar es si ese efectivo que se mueve y que se mueve en la empresa no es suficiente, ¿correcto? Si es suficiente para que la empresa pueda impulsar, o sea, pueda impulsar la compañía y que sí, exacto, o sea, que se puede impulsar la compañía y si es algo sostenible, o sea, que se mantiene. Muchas veces pasa que hay casos, muchos casos que, por ejemplo, no es sencillo, son puros billetes grandes. Entonces no es algo sostenible. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo resolver o cómo movilizar todo ese efectivo. Entonces es algo que o sea, se visualiza, se trabaja, se trata de buscar la solución, ¿correcto? Pero entonces el estado de flujo de efectivo se basa en eso, en la entrada y en la salida del efectivo. Entra por un lado efectivo, por este mismo, por otro lado sale el efectivo. Es esa circulación de efectivo que hay en la empresa, ¿correcto? Y el estado de cambios de patrimonio, que en este caso está aquí arriba, antes del de flujo de efectivo, nos dice, esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de una entidad para un periodo en un estado de cambios en el patrimonio o si se cumplen las condiciones especificadas y una entidad así lo decide. Es un estado de resultados y ganancias acumuladas. ¿Qué sucede aquí? Veamos aquí el resumen que nos dice, tal como su nombre lo sugiere, este registra los cambios en el patrimonio durante un periodo de tiempo determinado. Aquí, en este pedacito, solamente en este primer párrafo, ya prácticamente nos está diciendo a qué se refiere el estado de cambios de patrimonio. Tal cual como su nombre lo dice, es un estado donde se registran los cambios que hubo en el patrimonio. ¿Qué cuenta afecta aquí a esta empresa? El patrimonio de la empresa, el capital de la empresa, ¿correcto? ¿Y cuándo se aplica o para qué se aplica o en qué momento se aplica? Bueno, se aplica en un determinado periodo de tiempo. Como te estaba diciendo hace rato, queremos saber qué variación de patrimonio hubo entre enero y febrero de ahorita de este año 2024. Bueno, se hace un estado de situación financiera y un estado de resultados de enero y un estado de situación financiera y un estado de resultados de febrero. Se enfrenta y ¿qué cuenta vamos a visualizar? Aquí en ese estado de cambio de patrimonio, el patrimonio como tal. En qué se vio afectado el patrimonio? En ese periodo de tiempo, entre enero y febrero. Muchas veces se hace anuales, o sea, se hace, por ejemplo, todo el 2023, para saber cómo fue su fluctuación en el 2023 y cómo se vio afectada en el 2023. ¿Por qué? Porque recuerde que del patrimonio es donde se generan las ganancias, ¿correcto? Y sabemos si hubo ganancia o hubo pérdida en la empresa. Entonces, las ganancias retenidas son iguales al monto de ingresos netos que restan una vez has pagado los dividendos y a los accionistas. ¿Por qué tenemos que saber si hubo ganancias o hubo pérdidas? Porque siempre, todos los años, las empresas deben pagar a los accionistas, deben pagar los dividendos a los accionistas y dividirse esos dividendos entre todos los accionistas de la empresa. Después de pagar esos dividendos a las empresas, perdón, a los accionistas, y de saber cuántos fueron los ingresos netos, restándole los gastos y todo eso, ¿ok? Nos da cuál es la utilidad o pérdida de la empresa. Y si hubo utilidad, hay que repartir los dividendos entre los accionistas para luego repartir la utilidad entre los trabajadores, según la ley. Por lo tanto, seguimos aquí, por lo tanto, muestra si las ganancias de la empresa subieron o bajaron durante un periodo. Por lo general, el estado de cambio de patrimonio neto no es revisado con tanta rigurosidad, exactamente, como los tres anteriores. Sin embargo, siempre debe ser elaborado
cuando una empresa desea captar fondos. Los inversionistas necesitan una clara imagen de lo que se hace con las ganancias. Vuelvo y repito, tenemos que identificar primero si la empresa nos da ganancia, o sea, nos da utilidad o nos da pérdida. Y en base a eso, ¿qué se hace con esa utilidad? ¿Cómo se reparte esa utilidad entre los accionistas y todo lo que se genera con esa utilidad de la empresa? Dependiendo de eso, esto más que todo, fíjate, que es cuando hay algunos inversionistas que quieren invertir en la empresa, pero quieren ver qué se hace con ese patrimonio de la empresa al final de cierto periodo o al final de los periodos anuales. Entonces, ¿qué hace la empresa con el patrimonio? Si hubo utilidad o si hubo pérdida, eso. ¿Qué hacen con eso? Y en base en eso que ellos hacen en la empresa, bueno, los inversionistas toman la decisión fijándose o guiándose del estado de cambio del patrimonio. ¿Ok? Por ese lado. Fíjate que por aquí, en este pequeño resumen, como te dije hace rato, hay cuatro estados financieros. Bien, tenemos cuatro estados financieros. Entonces tenemos aquí tercero y el cuarto que está aquí, que sería el estado de flujo efectivo. Como te dije hace ratico, el orden de los factores no altera el producto. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, aquí? En la normativa, en la normativa de las NIF para pymes. Que si bajamos un poquito más, en el siguiente, ya déjenme buscar, este que está aquí precisamente, en la sección 8. Fíjate, aquí nos dicen que son cuatro estados financieros. Y lo que normalmente, y estamos acostumbrados a trabajar, son cuatro estados financieros. Pero ¿qué sucede? Desde que se empezaron a aplicar las NIF, ya sea para pymes o las NIF normales, industriales, lo que sea, siempre, siempre, al final de cada estado financiero, al final de cada estado financiero deben realizarse o hacerse unas notas revelatorias o las notas de los estados financieros. Esto pues es un tema bastante importante. Si no me equivoco, creo que en el módulo 3, si no estoy muy equivocado, en el módulo 3, exactamente, ¿ve? Notas revelatorias. En el módulo 3 de las notas revelatorias, perdón, en el módulo 3 del programa, vamos a, vamos a tratar precisamente sobre ese tema, sobre las notas revelatorias. Vamos a profundizar más sobre las notas revelatorias. Pero aquí, precisamente en el ejercicio que yo les puse del módulo 2 que habla de los estados financieros, hay una pregunta precisamente donde nos habla sobre las notas revelatorias. Y si más no me equivoco, creo que dices algo sobre si usted está de acuerdo o usted, o para usted, las notas revelatorias es un estado financiero o no es un estado financiero. Pues mira, Karina y muchachos, Pero, ajá, dime. ok, ok, sí, justo y le iba a preguntar sobre eso. O sea, sí, la pregunta es, o sea, que si consideramos que las notas revelatorias se pueden considerar como un estado financiero más, pero, o Ah, sea, si hablamos de que se contemplan como otras, o sea, cuatro como tal, ellos vendrían siendo como más como un elemento fundamental de los estados financieros. ok, ese es el punto al que quería llegar precisamente. Porque fíjate, si bueno, cuando yo estudié y eso, siempre hubo ese debate y todavía existe ese debate. Muchos profesionales consideran que, las notas revelatorias o las notas en los estados financieros no son consideradas unos estados financieros. Y otros colegas, otros profesionales consideran que sí son unos estados financieros. ¿Y a qué vamos en esto? Que si tú te fijas en las notas revelatorias, ¿qué nos piden las notas revelatorias? ¿O qué se enfoca en las notas revelatorias? En identificar y en mostrar qué se hizo en los estados financieros. ¿Qué se hizo en cada cuenta de los estados financieros? ¿Por qué? Porque tú
en algunos casos de los estados financieros, tienes que hacer cálculos. Tienes que hacer algunas sumas, algunas restas, tienes que sumar, multiplicar, dividir, aplicar que si regla de tres, o sea, X o Y cosas y pare de contar. Y esas cosas tú no las puedes reflejar en los estados financieros, tú no las puedes reflejar ni en el estado de situación financiera, ni en el balance general, ni en la situación financiera, bueno, situación financiera o el estado de resultados. En ninguno de estos estados financieros tú puedes reflejar esos cálculos. Aquí que se muestran solo resultados, solo números, ¿correcto? Se muestra solo la actuación como tal o el resultado final de cada cosa. Pero ¿cómo hiciste tú para determinar o cómo hiciste tú o cómo se hace o cómo hace la persona para llegar a ese resultado que está revelado en ese estado financiero? Entonces, todo eso que tú haces son las notas revelatorias y van incluidas al final de cada estado financiero. O sea que si el estado financiero son 2 o 3 hojas, por lo general, todos los cálculos que tú haces generan más de 2 o 3 hojas, son como 10 15 hojas aproximadamente, 5 10 15 hojas extras de notas revelatorias. Entonces ahí es donde yo voy. Para mí, yo las notas revelatorias, para mí, José Guerrero, considero que sí se pueden considerar como un estado financiero más. ¿Por qué? Porque sin esas notas revelatorias no tendría sentido en nada o en absolutamente nada lo que tú hagas con los estados financieros. Como te digo, o como te estaba explicando, las notas revelatorias nos muestran cómo hiciste para hallar ese resultado final que se muestra en el estado financiero como tal. Porque si no, entonces, ¿cómo vas a demostrar o cómo va la gente a saber cómo se halló ese monto o ese resultado final? Entonces, para mí sí es un estado financiero más. Pero entonces, les queda de tarea, pueden leer desde aquí la sección 8 que es la página 46. Bueno, aquí está la estructura de las notas regulatorias, el alcance de esta sección. Y pues vamos a leer aquí rápido, nos quedan 5 minutos aquí, según lo que me muestra esto aquí. Nos dicen, esta sección establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas de los estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, en el estado de resultado integral, en el estado de resultados, cualquier estado de resultados, en el estado de resultados de ganancias y pérdidas, es el mismo estado de resultados que hablamos hace rato, en el estado de cambio de patrimonio y en el de flujo de efectivo. Fíjate que nos habla de que todos los estados financieros, los 4 estados financieros que vimos hace ratico, en todos hay que presentar notas revelatorias. Cada estado financiero debe llevar su lote de notas revelatorias. Nos dicen, las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en estos estados, información sobre las partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. Entonces, como te estaba diciendo, si un estado financiero no lleva anexo las notas revelatorias, el estado financiero como tal, pues no tiene relevancia porque ¿cómo van a saber de dónde salió esta cuenta o de dónde salió este monto que representa esta cuenta? Entonces, pues, yo, a mi manera de ver, yo lo estudiaría como un estado financiero más. Porque pues es importante y es un anexo a todos los estados financieros. Entonces, para mí no serían 4 estados financieros, sino serían 5, por así decirlo. Entonces, pues es importante que, pues, si con ustedes que allá en sus casas y eso, pues le echen una revisadita, le hagan una lectura a esta sección 8, ¿ok? Que es muy importante. La sección 8 es muy importante porque, como le estoy diciendo, es como el soporte que le va a dar a todos los estados financieros que vamos a presentar. ¿Correcto? Y bueno, por aquí, por este lado, pues está esa información. Puedes revisar aquí también.
las notas regulatorias y material de apoyo que tenemos aquí en el módulo 3 y lo que pues tú consideres o puedas investigar aparte también por algunas páginas y eso, pues también es bastante interesante. Las notas regulatorias es un tema bastante interesante y pues que ha sido discutido muchas veces entre profesionales, a varios cursos y a varios eventos que yo he ido de la parte de las NIF. Y pues es importante, porque indiferentemente de que se consideren o no como un estado financiero más, van de la mano de todos los estados financieros y son sumamente importantes. Como te digo, es lo que le da el valor agregado y le da el valor concreto al estado financiero que se está realizando. Sin eso, pues prácticamente no tiene ningún tipo de valor el estado financiero que tú vas a realizar. Y por ejemplo, aquí en San Cristóbal, eh, los registros mercantiles están pidiendo estados financieros bajo NIF. Y cuando piden estados financieros bajo NIF, piden precisamente las notas revelatorias. Inclusive hay bancos que te están pidiendo estados financieros a las empresas bajo NIF y piden notas revelatorias y aparte piden los informes de los estados financieros y el informe también del comisario de la empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy importante de que estén al tanto y estén pues muy pendientes con esa información. ¿Correcto? Bueno, creo que queda ya menos, sí, menos de un minuto según lo que me muestra aquí el minutero este. Y bueno, ya van a ser las 6 prácticamente. No sé si tengas alguna otra duda, aprovechando estos segundos que quedan. No, ninguna. Muy bien, cualquier cosita, pues quedo atento me puedes escribir por aquí, por el blog, creo que es, sí, por el cajón de sugerencias y preguntas y eso, me puedes preguntar por aquí, por el aula virtual, y con mucho gusto, pues, te respondo y no hay ningún problema. Bueno, espero que haya quedado todo claro y cualquier cosita, bueno, estamos para servirle.